Capítulo 6. El mercado es un ambiente no estructurado. A diferencia de las actividades sociales estructuradas que tienen principios y finales definidos y reglas rígidas para guiar el comportamiento, el entorno del mercado se parece más a un río que fluye constantemente, sin principio ni fin y casi sin estructura. Una vez que saltas al río, este puede cambiar de dirección en cualquier momento. Es posible que estuviera fluyendo hacia el norte cuando saltaste, sin embargo, sin previo aviso, puede comenzar a fluir hacia el sur. No está estructurado hasta el punto en que creas tus propias reglas para jugar, con una gran libertad para hacerlo. Tendrás que decidir si vas a saltar, cuándo y con cuánta fuerza. Si ya estás dentro, tienes la opción de aumentar la fuerza que aplicas en cualquier momento o de disminuirla. No hay reglas que le impidan saltar en cualquier momento para cambiar la dirección prevista para fluir con el mercado, o puede saltar y quedarse afuera, y el mercado simplemente sigue fluyendo. En un entorno desestructurado e ilimitado, es esencial que usted establecer reglas para guiar su comportamiento. Necesitará crear una definición y darse dirección. De lo contrario, te sentirás abrumado por demasiadas posibilidades. Sin estas reglas, una de las posibilidades más probables es que usted mismo genere pérdidas devastadoras. El gran problema psicológico aquí es que, si haces las paces y tienes que jugar según tus propias reglas, también tienes que asumir total y completa responsabilidad por tus acciones, así como por el resultado de tus acciones. El grado en que uno asume la responsabilidad es el mismo grado en que no puede trasladarla al mercado y ser su víctima. El típico trader hará casi cualquier cosa para evitar crear definiciones y reglas porque no quiere asumir la responsabilidad de los resultados de sus operaciones. Si sabe exactamente lo que va a hacer y en qué condiciones, entonces tendrá algo con que medir su desempeño, haciéndose así responsable ante sí mismo. Esto es exactamente lo que la mayoría de los traders no quieren hacer, prefiriendo mantener su relación con el mercado un tanto misteriosa. Esto crea una verdadera paradoja psicológica para los traders, porque la única manera de aprender a operar eficazmente es responsabilizarse creando una estructura, pero la rendición de cuentas conlleva responsabilidad. El trader típico desea desesperadamente ganar dinero, pero tiene que hacerlo de una manera en la que no haya una conexión directa entre lo que hace y el resultado que produce, evitando así la responsabilidad si las cosas no salen satisfactoriamente. Para desarrollar un plan, es necesario anticipar los acontecimientos hasta cierto punto en relación con la profundidad de su plan. Cuando planifica sus operaciones con anticipación, está poniendo en juego su visión del futuro y sus habilidades creativas, por así decirlo, y se hace responsable ante sí mismo. Su plan funcione o no, también tienes la capacidad de ejecutar tu plan o no. En cualquier caso, es tu plan y tu capacidad para seguirlo y, por tanto, es difícil delegar la responsabilidad y echar la culpa a otros si las cosas no salen bien. Ahora bien, cuando un operador no comprende lo suficientemente bien el comportamiento del mercado como para saber qué va a hacer y bajo qué condiciones de mercado lo va a hacer, pero al mismo tiempo se siente muy atraído por la acción y las oportunidades y él sabe que existe y también está impaciente con el proceso de aprendizaje, su impaciencia y atracción lo harán sentir obligado a hacer algo, incluso si no sabe qué debe hacer. ¿Cómo cree que el típico trader resolverá este dilema? Jugará a seguir al líder, racionalizando que todos los demás están haciendo algo y, además, todas estas personas que agitan las manos y gritan no pueden tener tanto miedo e ignorancia como él, por lo que deben saber lo que están haciendo o al menos saben más que él. Si hace lo que ellos hacen, o mejor aún, identifica al operador más exitoso y hace lo que ese operador hace, entonces él también puede ganar dinero. Este tipo de razonamiento crea una mentalidad de rebaño, extremadamente prevalente en el piso de los exchanges, donde casi todos buscan dirección, asumiendo que todos los demás deben saber algo que ellos no saben. De lo contrario, ¿por qué estarían haciendo algo? En un grupo, esta mentalidad colectiva es muy volátil, donde un operador clave puede iniciar una serie interminable de reacciones en cadena donde todos reflejan a los demás, asumiendo que el otro debe tener alguna razón racional para hacer lo que está haciendo. De hecho, ni siquiera describiría lo que sucede en el parqué como seguir al líder. En realidad, se describe mejor como seguir al seguidor, porque la mayoría de los traders no saben qué está haciendo el líder o qué puede hacer en un momento dado.
Por lo tanto, el comportamiento del grupo es como esas interminables olas de movimiento de ida y vuelta, donde los traders más cercanos a los líderes, siendo los líderes aquellos que saben exactamente lo que quieren hacer y por qué quieren hacerlo, tendrán la primera oportunidad de subirse al tren al mejor precio y los siguientes más cercanos tendrán menos oportunidades y así sucesivamente hasta llegar al operador menos calificado y desafortunado que no tiene muchas posibilidades. Cuando no hay liderazgo o iniciativa en el mercado, los precios generalmente oscilan hacia adelante y hacia atrás en un rango pequeño hasta que alguien que sabe lo que está haciendo entra al mercado. Si los precios han hecho algún movimiento significativo durante o al final del día de negociación, todos los seguidores o repetidores se reúnen para encontrar cualquier razón o fundamento que pueda explicar su comportamiento, el del mercado, y ponerlo en algún contexto comprensible. Básicamente, lo que se les ocurre es una razón consensuada para el comportamiento del mercado de ese día. Sin embargo, los líderes, aquellos traders que asumen la responsabilidad de sus operaciones y saben exactamente por qué hicieron lo que hicieron, no se sienten obligados a hablar con nadie y normalmente no lo hacen. El típico seguidor de una multitud se siente obligado a encontrar razones fuera de sí mismo porque estas razones no existen dentro de él y no quiere pensar que es irracional y que él actúa aleatoriamente. Para el seguidor de la multitud, operar de esta manera cumple muchas funciones. Mantiene misteriosa su relación con el mercado. Si gana dinero, algo debe haber hecho bien. Si pierde dinero, puede culpar al mercado, lo que obviamente es un comportamiento muy aceptable entre los traders, ya que muchos de ellos lo hacen. La explicación racional o lógica de la participación del individuo en el comportamiento colectivo se decidirá más tarde, después del hecho, por la opinión consensuada del grupo. De esta manera puede mantener una ilusión de ser racional y responsable, y de lo que le pasó a él también les pasó a muchos otros traders, así al menos sabe que no está solo, lo que luego crea una sensación de camaradería entre los competidores. Fuera del mundo del trading, la mayoría de la gente piensa que los traders son individualistas rudos, asociándolos con las características de los tipos emprendedores, como ser decididos y perseverantes. La mayoría de las personas externas se sorprenderían al saber que, a excepción de una pequeña minoría de traders exitosos, el resto cae en un grupo que, en un momento dado, no tiene idea de lo que van a hacer a continuación ni saben por qué están haciendo lo que están haciendo. Ellos están haciendo. Si les pidieras que te dijeran específicamente cómo ganan o pierden dinero, no podrían decírtelo. Además, como grupo, los traders, excepto los líderes, son indecisos e impacientes hasta el extremo. No es demasiado difícil determinar por qué, si se considera que en condiciones normales, el estado de ánimo del trader promedio está a un paso del terror desenfrenado. Organizarse y crear una estructura es una solución obvia a los muchos problemas psicológicos que el comerciante típico acumula sobre sí mismo. Pero eso también lo obligaría a cruzar esa línea fronteriza psicológica hacia el ámbito de la rendición de cuentas y la responsabilidad. Además de negarse rotundamente a planificar operaciones, la mayoría de los traders hacen todo lo posible para poner la mayor distancia psicológica posible entre lo que hacen y el resultado de sus acciones. Conozco a muchos traders que pueden hacer muy buenos análisis de mercado por sí solos, pero aún así buscan opiniones de otros traders sobre qué hacer y luego realizan esas operaciones en lugar de las suyas propias, simplemente porque no quieren asumir la responsabilidad si la operación no funciona. Y, en la mayoría de los casos, seguir con su propio análisis habría producido resultados mucho mejores. Hay muchos operadores de piso que negocian cientos de contratos al día y, aunque tienen que registrar cada operación en una tarjeta comercial, no llevan una cuenta precisa de su posición comercial neta, alegando que están demasiado ocupados o que agregaron mal. Al final del día, cuentan sus cartas con intensa ansiedad, esperando o rezando a cualquier fuerza invisible para que estén planos, sin tener una posición larga o corta. Obviamente, si estuvieran tan preocupados, la solución simple a su problema sería operar solo a un nivel de volumen en el que siempre puedan realizar un seguimiento de donde se encuentran y, si pierden la cuenta, dejar de operar hasta obtener un recuento correcto. Pero no querrían hacer eso porque, si mantuvieran un registro de su posición, tendrían que asumir la responsabilidad de lo que terminaran obteniendo. ¿Qué pasaría si sin darse cuenta terminan con una posición larga al final del día, y el mercado abre varios ticks al alza a la mañana siguiente?
Las fuerzas invisibles del mercado han bendecido a estos traders con una posición ganadora o, por el contrario, si el mercado abre a la baja, siempre pueden encontrar a alguien o algo a quien culpar de su mala suerte. Tal vez su corbata de la suerte fue enviada a la tintorería por error o se toparon con 3 semáforos en rojo seguidos de camino al intercambio. Cualquier motivo o excusa para traspasar la responsabilidad servirá. Estas razones pueden variar desde la jerga académica más elocuente hasta las creencias más supersticiosas, pero en esencia, todos centran la culpa fuera de uno mismo por resultados insatisfactorios. En un entorno ilimitado, cuanto menos estructura crees para ti mismo, menos responsable serás, más fácilmente te dejarás arrastrar por la fuerza de los acontecimientos y menos control parecerás tener sobre tu vida. Sin embargo, tener menos estructura tiene el beneficio de trasladar la responsabilidad de los acontecimientos de su vida a otras fuerzas no identificadas. Esta es precisamente la razón por la que tantos traders creen tan firmemente en las supersticiones. Si una persona se niega a establecer cualquier conexión entre sus pensamientos, intenciones, habilidades y resultados, entonces es muy fácil asociar su éxito o fracaso a algo como el vínculo que tuvo ese día, o hacer algún gesto sin darse cuenta y luego encontrarse en una operación perdedora y asociar el gesto con la pérdida. Tengo una historia personal para ilustrar una creencia supersticiosa típica que tienen los traders. Una mañana entré al baño de hombres en la Bolsa Mercantil de Chicago, y mientras me acercaba al único urinario que no estaba en uso, un trader de piso que estaba usando el urinario al lado del que estaba a punto de usar giró la cabeza, me miró y dijo en un tono muy cauteloso: «No uses ese, puedes esperar por el mío, terminaré en un segundo». Le di una mirada perpleja y luego señaló un centavo que estaba en el fondo del urinario. Le di otra mirada de desconcierto porque no tenía la menor idea de lo que estaba tratando de comunicarme. Mientras procedía a usar el urinario con el centavo dentro, él se giró con una expresión nerviosa en su rostro y se alejó de mí tan rápido como pudo. Más tarde ese día, le conté a uno de mis clientes comerciantes de pisos sobre esta experiencia y le pregunté si sabía lo que estaba pasando. Dijo: «Ciertamente, que es bien sabido que el dinero en el fondo de un urinario es un mal augurio y ciertamente algo que debe evitarse». Después de pensarlo por un momento, me pregunté qué pasaría si hiciera todo el intercambio y pusiera monedas de 1 centavo en todos los urinarios. Esta historia ilustra cómo el operador típico está atrapado en una trampa psicológica al negarse a planificar y crear una estructura para su actividad comercial, de modo que pueda evitar asumir la responsabilidad de sus resultados. Y al hacerlo, se somete a los caprichos de la multitud, a merced de sus propios impulsos desenfrenados, encontrándose en posiciones ganadoras y perdedoras, sin saber por qué ni qué hacer a continuación. Esta trampa es extremadamente negativa porque crea una condición psicológica potencialmente dañina que llamo ganancia aleatoria y pérdida aleatoria. Si no puedes definir tu propio comportamiento y el de los mercados, no puedes aprender cómo repetir tus ganancias o prevenir tus pérdidas. Cuando ganas, es tan placentero que creas la necesidad de repetirlo y te obliga a intentarlo de nuevo. Cuando sigues a la multitud, en lugar de anticiparte a la multitud, lo que requeriría planificación, o intercambiar noticias, consejos o señales aisladas de sistemas técnicos, la anticipación del próximo intento de ganar produce automáticamente miedo y ansiedad. ¿Por qué? Porque no se pueden definir las condiciones del mercado o el proceso de toma de decisiones que produjo la última victoria y, por lo tanto, no se puede asegurar la siguiente. Si no sabes qué hiciste para ganar la última vez, obviamente no sabes qué hacer para evitar perder esta vez. El resultado final es ansiedad intensa, frustración, confusión y miedo. Te sientes fuera de control. Experimenta una sensación de impotencia mientras se deja llevar por los acontecimientos subsiguientes y se pregunta qué le hará el mercado hoy. Considere que los mercados no pueden hacerle nada a ningún operador que confíe completamente en sí mismo para actuar apropiadamente, en su mejor interés, en todas las condiciones del mercado. Y antes de que las personas puedan confiar en sí mismas de esta manera, primero tendrían que definir todas esas condiciones y ser capaces de reconocerlas. Es comprensible que asumir responsabilidades sea algo extremadamente difícil de hacer. No vivimos en una sociedad que tiene un concepto muy evolucionado del proceso de crecimiento y, como resultado, aprendemos a ser muy intolerantes con los errores.
Digo esto porque básicamente nos enseñan desde niños y, por lo tanto, a su vez les enseñamos a nuestros hijos a través de nuestra burla de ellos que los errores son algo que disminuye a uno como persona. El ridículo no mejora la disposición del niño a aceptar la responsabilidad y, si no lo hace, el padre típico criticará al niño por ser irresponsable. Asumir la responsabilidad es una función de la autoaceptación. Puedes medir este grado de autoaceptación por qué tan positiva o negativamente piensas de ti mismo cuando cometes lo que percibes como un error. Cuanto más negativamente pienses de ti mismo, mayor será tu tendencia a evitar asumir responsabilidades, por lo que podrás evitar el dolor de tus pensamientos duros, generando así miedo a cometer errores. Sin embargo, cuanto mayor sea el grado de autoaceptación que tengas hacia ti mismo, más positivos serán tus pensamientos y mayor será el grado de conocimiento que podrás extraer de una experiencia, en lugar de generar miedo. Cuanto más te aceptes a ti mismo, más fácil será aprender porque no estás tratando de evitar cierta información. No conozco ninguna prerrogativa nacional para enseñar a los niños a aceptarse a sí mismos a pesar de sus defectos tal como los perciben los adultos en sus vidas. Si las personas tuvieran una actitud más tolerante con respecto al resultado de sus acciones, no tendrían necesidad de evitar asumir responsabilidades. Para tener éxito, el mercado le obliga, como trader, a ser responsable de formas completamente nuevas. Por ejemplo, no puedes realizar una operación y luego liberar tu responsabilidad al mercado para que haga algo por ti, como darte dinero. El mercado es un evento fluido y en constante cambio, donde en cualquier momento algún otro operador puede decidir saltar con suficiente fuerza para cambiar las expectativas de otros operadores que participan hasta el punto en que revierten sus posiciones y como resultado anulan completamente el potencial que creías que existía hace un momento cuando realizaste tu operación. En nuestra vida cotidiana, los objetos son muy estables y los acontecimientos cotidianos no cambian ni remotamente con el ritmo y la frecuencia con que cambian las condiciones en el entorno del mercado. En relación con la naturaleza del entorno del mercado, todos damos por sentado que los edificios, árboles, semáforos y calles que todos conocemos son completamente estacionarios y estarán allí de un momento a otro. No saliste por la puerta de tu casa esta mañana para descubrir que la calle en la que vives no se ve igual que la noche anterior cuando entraste a tu casa. Si llegar a la oficina o a su lugar de trabajo representa una oportunidad de ganar dinero, daría por sentado que sería posible llegar allí de forma familiar. Sin embargo, como oportunidad potencial para ganar dinero comparable al que se ofrece en los mercados, ¿qué pasaría si la ubicación cambiara momento a momento? ¿Qué pasaría si las calles también cambiaran su ubicación en relación entre sí y, además, que si a nadie le importara si alguna vez encontraste el camino hasta allí, haciéndote a ti y solo a ti completamente responsable de dónde termines? Simplemente tiene sentido que para funcionar eficazmente en el entorno del mercado, usted necesite hacerse responsable. De lo contrario, ¿cómo podrías aprender a comerciar si te dejas arrastrar hacia adentro o fuera, de algo por fuerzas externas e internas que no puedes identificar y no quieres? El comportamiento del mercado parecerá misterioso porque su propio comportamiento es misterioso. Estarás en un estado constante de confusión, ansiedad y miedo porque tú no sabes qué hacer a continuación y el tipo de estado mental que genera superstición. Comprenderse a uno mismo es sinónimo de entender a los mercados porque como trader usted es parte de la fuerza colectiva que mueve los precios. ¿Cómo podrías empezar a comprender la dinámica del comportamiento grupal lo suficientemente bien, como para extraer dinero del grupo, como resultado de su comportamiento si no comprendes las fuerzas internas que afectan el tuyo propio? Cuando comprendas las fuerzas internas que afectan tu comportamiento y asumas la responsabilidad de lo que haces y no haces, y de lo que puedes o no hacer, empezarás a percibir cómo y por qué otros traders que componen el grupo se comportan de la manera que ellos lo hacen. Cuando logras cierto grado de control sobre ti mismo, puedes ver cómo otros traders no tienen el control de lo que les sucede, como briznas de hierba, todas dobladas ante la fuerza del viento predominante y siendo pisoteadas constantemente. No podrás ver esto hasta que dejes de ser una brizna de hierba y evoluciones más allá de la mentalidad de grupo. Entonces será mucho más fácil comprender el comportamiento del grupo, anticipar lo que probablemente harán a continuación y aprovecharlo lo mejor que pueda. Sin duda, comprenderá al grupo en la misma medida que se comprende a sí mismo.
Crear definiciones y reglas para hacerse responsable no es más que un primer paso en el camino hacia el éxito duradero. Podrías reconocer su necesidad y establecerlas, pero luego, para tu consternación, descubrir que es extremadamente difícil cumplirlas. En la parte 3 examinaremos las fuerzas mentales que interactúan y que dificultan el seguimiento de las propias reglas.